Saludos, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase de álgebra en el tema de matrices 1. Como saben, muy importante para el ciclo 1. Brindada por el magíster William Fakir. Un poco de historia. El origen de las matrices es muy antiguo. Un cuadrado mágico de 3×3 se registra en la literatura china a los años 650 a.C. Es larga la historia del uso de las matrices para resolver ecuaciones lineales. Un importante texto matemático chino que proviene del año 300 a 200 a.C. Tiene 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas. Xiu Zhang Xuan Shu es el primer ejemplo conocido de uso de métodos de matrices para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. En el capítulo 7, ni mucho ni poco, el concepto de determinante apareció por primera vez, 2000 años antes de su publicación por el matemático japonés Seki Kowa en 1683 y el matemático alemán Leibniz en 1683. Los cuadrados mágicos eran conocidos por los matemáticos árabes, posiblemente desde comienzos del siglo VII, quienes a su vez pudieron tomarlos de los matemáticos y astrónomos de la India, junto con otros aspectos de las matemáticas combinatorias. Todo esto sugiere que la idea provino de China. Los primeros cuadrados mágicos de orden 5 y 6 aparecieron en Bagdad en el año 983 en la Enciclopedia de la Hermandad de Pureza, Al-Safa. Después del desarrollo de la teoría de determinantes por Seki Kowa y Leibniz a finales del siglo XVII, Cramer presentó en 1750 la obra denominada Regla de Cramer. Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Jordan desarrollaron la eliminación de Gauss-Jordan en el siglo XIX. El término matriz fue acuñado en 1848 por J.J. Sylvester. En 1853, Hamilton hizo algunos aportes a la teoría de matrices. Cayley introdujo en 1858 la notación matricial, como forma abreviada de escribir un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Grassmann, Frobenius y von Neumann están entre los matemáticos famosos que trabajaron sobre la teoría de matrices. Olga Taussky-Todd, entre 1906 y 1995, durante la Segunda Guerra Mundial, usó la teoría de matrices para investigar el fenómeno de aeroelasticidad llamado fluttering. El primer uso de matrices fue chino. Los cuadrados mágicos, determinantes y sistemas de ecuaciones. Los árabes, ¿no?, siguieron con cuadrados mágicos, y los matemáticos del siglo XVIII aportaron lo suyo: Leibniz, Gauss y Cramer. Definición. ¿Qué es una matriz? Es un arreglo rectangular de una colección ordenada de elementos dispuestos en filas y columnas. Se dice que la matriz es de dimensión m por n si tiene m filas y n columnas. Recuerde que las filas son horizontales y las columnas verticales. Aquí tenemos una matriz. Las filas son las horizontales
primera fila, segunda fila, hasta la fila M. Las columnas son verticales, columna 1, columna 2, hasta la columna M. Las matrices se denotan con letras mayúsculas y sus elementos con minúsculas y un subíndice que indica el número de fila y columna. Por ejemplo, ese elemento A21, el elemento A21 con minúscula, que indica que pertenece a la fila 2, columna 1. Como hay M filas y N columnas, es de orden M por N. El último elemento me indica el orden de la matriz también, y muchas veces se coloca fuera de la matriz. Tipos de matrices. Matriz fila. Es una matriz con una sola fila y n columnas. Su dimensión u orden es 1 por n. Tenemos aquí la matriz A, que tiene una sola fila, pero n columnas. Entonces, se dice que una matriz fila tiene una sola fila y por lo menos 2 columnas. Matriz columna. Es aquella matriz con m filas y una sola columna. Su orden o dimensión es m por 1. Aquí tenemos la matriz A, que tiene m filas, pero una sola columna. Matriz nula. Es una matriz en la que todos sus elementos son ceros. Algunas veces se coloca el 0 como representación de toda la matriz nula. Matriz cuadrada. Es uno de los tipos principales de matrices que estudiaremos. Tiene el mismo número de filas y columnas, es decir, está formada por n filas y n columnas. Su dimensión es n por n, aunque diremos que es solamente de orden n. Tenemos aquí una matriz de orden n por n, n filas y n columnas. En vez de decir orden n por n, se dice tan solo orden n. Dentro de las matrices cuadradas podemos observar la diagonal principal, formada por todos los elementos de la fila o de la forma A sub I. Quiere decir que el número de fila y número de columna es el mismo. Los elementos que tienen igual número de fila y columna se denominan elementos de la diagonal principal. Por ejemplo, aquí, mira, fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, así hasta fila n, columna n. Esta es la denominada diagonal principal. También a la otra diagonal que va de los otros dos extremos se le llama diagonal secundaria, pero su uso mayoritariamente se da en matrices, en su segunda parte, que es determinantes. Matriz triangular superior. Dentro de las matrices cuadradas, la triangular superior tiene gran importancia. Es aquella que todos sus elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros.
Esta es la diagonal. Por debajo de la diagonal todos los elementos son nulos. Y de la diagonal hacia arriba, por lo menos uno de ellos no es nulo. La parte nula y la parte de arriba, por eso se denomina triangular superior. Debajo de ella todos son nulos. Matriz triangular inferior, cuando todos los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Por encima de la diagonal principal son nulos. Matriz triangular inferior. Matriz diagonal. Todos los elementos situados fuera de la diagonal principal son ceros. Eso quiere decir que por lo menos uno de la diagonal principal es no nulo. Por ejemplo, aquí, esta es la diagonal principal y todos los que están fuera son nulos. Resaltando pues la diagonal principal. Por eso se denomina matriz diagonal. Matriz escalar. Una matriz escalar se dice que es una matriz diagonal de elementos no nulos iguales a una constante. Por ejemplo, tenemos la matriz escalar E. Fuera de la diagonal todos nulos, pero en la diagonal todos son iguales a la constante K. Matriz unidad o matriz identidad. Es una matriz escalar, ¿no? Es decir, todos los elementos no nulos son iguales a un número, pero igual al número 1. Si es de orden m, se denota identidad de orden m. Quiere decir m filas y m columnas. Identidad de orden m filas, m columnas. Toda la diagonal principal es de elementos unos y fuera de la diagonal ceros. Matriz opuesta. Es aquella que resulta de sustituir cada elemento de la matriz por su opuesto. La opuesta de la matriz A se denota como menos A. Es decir, si tengo esta matriz A, entonces su matriz opuesta a cada elemento le cambia el signo. A menos A, B menos B, C menos C, D menos D, E menos E, F menos F. Si esta era la matriz A, esta será la matriz menos A. Veamos ahora algunas relaciones entre matrices. Igualdad de matrices. Diremos que dos matrices son iguales si cumplen dos condiciones. La matriz A es igual a la matriz B si y solo si tienen el mismo orden, es decir, el mismo número de filas, m igual a r, y el mismo número de columnas, n igual a s. Y los elementos genéricos iguales para todo i j. Esto lo podemos traducir que dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y los elementos de lugares correspondientes tienen el mismo valor. Traspuesta de una matriz es la segunda. La traspuesta de una matriz es la segunda
relación. Dada la matriz A, la traspuesta o transpuesta de A se denota como A elevado a la T. Puede ser T mayúscula o T minúscula. Es aquella que se obtiene cambiando ordenadamente las filas de A por las columnas de las mismas. Es decir, si tenemos la matriz A de orden M por N, la traspuesta ahora va a ser de orden N por N. Lo que era fila se convierte en columna. Por lo tanto, lo que era columna se convertirá en fila. Ejemplo. Tenemos aquí la matriz de orden 3 filas por 2 columnas. Entonces la traspuesta debe ser de orden 2 por 3, 2 filas por 3 columnas. La fila 1 se va a convertir en columna 1, la fila 2 en columna 2 y la fila 3 en columna 3. AB en fila, ahora AB en columna. CD fila, CD columna. EF fila, EF columna. Matriz simétrica. Diremos que una matriz es simétrica, ¿no? Una matriz cuadrada, tiene que ser cuadrada, es simétrica si es igual a su transpuesta. Quiere decir los elementos genéricos A sub i j y A sub ji, que son los de la traspuesta, son iguales para todo ij. Ejemplo. Tenemos aquí la matriz A de orden 3 por 3 u orden 3. Calculemos su traspuesta. Lo que era fila 1 ahora será columna 1. Lo que era fila 2 ahora es columna 2. Y lo que es fila 3 ahora será columna 3. Notamos aquí algo interesante. Como esta matriz es igual a su traspuesta, diremos que A es una matriz simétrica. ¿Cómo reconocer a simple vista una matriz simétrica? Si observan, la diagonal es como un espejo. 7 menos 7 menos 7, 4, 4, 9, 9. Menos 7 menos 7, 4, 4, 9, 9. La diagonal principal hace de espejo. Matriz antisimétrica. Una matriz A de orden n es antisimétrica si su traspuesta es el negativo de la matriz inicial. Es decir, los elementos de la traspuesta son los negativos de la matriz inicial para todo ij. Son los opuestos, diríamos de otra manera. Ejemplo. Aquí más adelante vamos a comprobar que necesariamente en la matriz antisimétrica la diagonal principal es nula. Más o menos una idea. Si esto yo lo paso acá, A sub ij más A sub ji es 0, porque esto pasa a sumar. ¿Qué pasa si analizamos la diagonal? El i y el j serían iguales. Entonces, estos dos suman 0. Y como van a ser iguales, ¿no? Supongamos i igual j, a y también pasó a sumar a sub i. Entonces, 2 veces a sub i sería igual a 0. Quiere decir que los elementos donde el número de fila y columna son iguales,
todos valen 0. Ahí está. Bueno, aquí ha habido un pequeño error, ¿no? Aquí debe ser 5. Menos 5, 5. 3 menos 3. Si aquí es 5, aquí es menos 5. Menos 8, 8. Menos 3, 3. 8 menos 8. Notamos, pues, que son opuestos. Como la traspuesta es el negativo de la matriz original o inicial, por lo tanto A es una matriz antisimétrica. Propiedad. Si A es antisimétrica, entonces los elementos de su diagonal principal son todos nulos. Lo que comentábamos aquí, ¿no? Cuando hacemos I igual J, quiere decir todos los elementos de la diagonal, esto sale que todos ellos valen 0. Esta es una propiedad muy importante. Algunos ni se dan por enterados de esta propiedad. Traza de una matriz. La traza de una matriz, si tenemos la matriz cuadrada de orden n, la suma de los elementos de la diagonal principal lleva el nombre de traza de la matriz. Es decir, si tenemos la matriz A sub ij de orden n, la traza sería la suma de todos los elementos de la diagonal principal. La diagonal principal sería el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, hasta el nn. Es decir, número de fila y columna son iguales. También se puede denotar así. La traza de A es la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Aquí sería A sub II. A sub II. Si I vale 1 sería 1, 1. Si I vale 2, 2, 2. Si I vale 3, A sub 3, 3. Hasta A sub nn. La suma de todos ellos se denomina traza de la matriz. Algunos denotamos TRZ, la traza, otros TR, matriz A, usualmente tras de A. Tenemos aquí esta matriz, la diagonal 2, 9, menos 4, sumamos sus elementos, 2 más 9 menos 4, 2 más 9, 11, menos 4, 7. 7 sería la traza de la matriz. Operaciones con matrices. 1. La adición. La suma de dos o más matrices de la misma dimensión, quiere decir que debe tener el mismo orden, es otra matriz de la misma dimensión u orden, cuyos elementos son la suma de los elementos de las matrices que ocupan la misma posición, o sea, se suman los elementos de lugares correspondientes. Dadas las matrices del mismo orden A y B, definimos la matriz suma tal que los C sub ij provienen de sumar los elementos genéricos de A y de B
para todo IJ. Por ejemplo, fila 1, columna 2 de A con fila 1, columna 2 de B. Sumamos estos dos, este será el elemento de la fila 1, columna 2 de la matriz resultante o matriz suma. Ejemplo. Tenemos tres matrices, A, B y C. Nos piden calcular D, que es A más B más C. Tenemos la matriz A, la matriz B, la matriz C. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aquí se forma rápidamente. Sumamos fila 1, columna 1, 1, 0, 1, ahí está. Fila 1, columna 2, 2, 2, 0, aquí está. Fila 1, columna 3, 3, 0, 3. Y así sucesivamente sumamos todos ellos, obteniendo pues la matriz suma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Esta es la matriz suma. Producto de un escalar por una matriz. Tenemos la matriz A de orden m por n y un escalar k, o sea, un número real k. Entonces, la matriz k por A se obtiene multiplicando cada elemento de la matriz A por la constante k. Obviamente no va a alterar el orden de esta matriz. Ejemplo. Tenemos la matriz A, 5 menos 1, 8, 0, menos 3, 6. Queremos la matriz menos 3 por A. Cada una por menos 3, menos 15, más 3, más menos 24, 0, más 9, menos 18. Esta es la matriz menos 3A. Teorema. Toda matriz cuadrada se puede expresar como la suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica. Se dice que esta es una matriz simétrica y esta es la matriz antisimétrica. Se le multiplica cada uno por un medio. Al sumar estas, miren, la traspuesta se cancela. Un medio de A más un medio de A, tendremos la matriz A. La matriz A se obtiene sumando esta matriz simétrica con esta otra matriz antisimétrica. Propiedades. Si A y B son matrices del mismo orden y R y S son escalares reales, se cumple. Primero, si las constantes RS multiplican a A, puedo asociar S por A y todo por R, o permutar S con R y todo por A. También se puede hacer así. Si tenemos la matriz A multiplicada por la suma de R más S, la matriz A se multiplica con R, se multiplica con S, ¿no? Quiere decir que la matriz se distribuye con la suma de escalares.
Si R multiplica a la suma de matrices A y B, R multiplicará a A y R multiplicará a B. Bueno, ahora ya aparecen los paréntesis. Matriz fila por matriz columna. El producto de una matriz fila A de orden 1 por n por otra matriz B de orden n por 1 es otra matriz C de orden 1 por 1. A por B nos debe dar C, siendo el C sub i j la sumatoria de los A sub 1k por B sub k1, donde k va desde 1 hasta n. Si k vale 1, tengo A11, B11. Si k vale 2, A12, B21, así hasta A1n por Bn1. Veamos cómo se entiende esto. Ejemplo. Tenemos la matriz A de orden 1 por 3, la matriz B de orden 3 por 1, colocamos las matrices, multiplicamos el 1, 1, A11 con el B11, A11 con el B11, es decir, 1 por 2, y eso nos va a dar 2. El A12 con el B21, el A12 con el B21. Multiplicamos y nos debe dar 20. Y finalmente multiplicamos el 7 y el 3, que representan el 1, 3 con el 3, 1. 21. Entonces, como me da de orden 1 por 1, al multiplicar una matriz fila por una matriz columna, me dará un único elemento. Me dará un único elemento, el elemento 43. De la matriz 1 por 1, me da el elemento de valor 43. Muy importante saber esto. Miren, debe haber igual cantidad de elementos en la matriz A y en la matriz B. De lo contrario, no se podría hacer la multiplicación como indica aquí. Por eso dice, pues, n columnas de la matriz fila y n filas de la matriz columna. La conexión es esta. Estas dos deben ser iguales. Entonces, para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera debe ser igual al número de filas de la segunda. Si no cumple esto, no se puede multiplicar matriz fila por matriz columna, o también dos matrices que admitan la multiplicación. Veamos aquí producto de dos matrices. El producto de una matriz A de orden M por N por otra matriz B de orden N por P es otra matriz C de orden M por P, cuyo elemento C sub i j se obtiene de multiplicar la fila I de la primera matriz por la columna J de la segunda matriz. Aquí hay que tener en claro esto. El número de columnas de la primera
debe ser igual al número de filas de la segunda, para poder multiplicar todas las filas de la primera con las columnas de la segunda. Esto muy importante. Dice donde A por B es igual a C y sale una sumatoria similar a la que ya nosotros hemos visto en la matriz fila por matriz columna. Solo que aquí se tiene que dar el número de fila y el número de columna para poder desarrollar esto. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, la matriz A (2, 1, 5, 1, 9, 0), la matriz B 6, 7, 2, 3, 4, 0. El orden de la primera es 2 por 3 y de la segunda 3 por 2. Orden 3 de cada una, ¿no? Orden 3, 2 por 3. Este 3 de aquí con el 3 del número de filas son iguales, entonces va a quedar el orden 2 del número de fila con el orden 2 del número de columna. Es decir, me debe quedar de orden 2 por 2. Vamos a ver. Multiplicamos la fila 1, columna 1. Sería 6 por 2, 1 por 2, 5 por 4. 20, 22, 34. Muy bien. Ahora, fila 1 pero con columna 2. Fila 1 de la primera, pero ahora con la columna 2. Fila 1, columna 2. Vamos a obtener el de aquí. 2 por 7, 14. 3 por 1, 3, 17. 5 por 0, 0. Entonces el siguiente elemento debe ser 17. Ahora, segunda fila de A con la primera columna de B. Operando, nos debe salir 24. Veamos, 6 más 18, 24, porque esto sale 0. Fila 2, columna 2, debería dar 7 más 27, 34. ¿Y cómo notan sale? Sale orden 2 por 2. Esto es el producto de matrices. Se dice que dos matrices son conmutables, ¿no? Si tienen el mismo orden y se cumple que A por B es igual a B por A. Dos matrices cuadradas del mismo orden son conmutables si A por B es igual a B por A. Se dicen anticonmutables cuando A por B es el negativo de B por A. Tener presente eso. Cuarta propiedad, potencia de matrices. Dada la matriz A de orden n, definimos las potencias de A como sigue. A a la 0 es la identidad, A a la 1 es A al cuadrado es A por A al cubo es A cuadrado por A la cuarta A cubo por A, y así sucesivamente. A a la n
será A a la M será A a la M menos 1 por A para todo M natural. Si multiplico A a la M por A a la N sería A elevado a la M más N, o también puedo colocar A a la N por A a la M, siempre y cuando M y N, o sea, los exponentes son naturales. Ejemplo, tenemos la matriz A de orden 2, elementos A1, 0A. Demuestre que A a la N es todo esto. A ver, ¿cómo lo haríamos? Claro, lo vamos a hacer potenciando simplemente, ¿no? Lo vamos a hacer potenciando. Y deben verificarlo, ¿ya? Deben verificarlo. Otros tipos de matrices. Matriz regular. Se dice que una matriz es regular si es una matriz cuadrada que tiene inversa. Luego veremos qué significa o qué tiene que ver la inversa. Matriz singular. Es aquella matriz que no tiene inversa. Matriz idempotente. Idem significa igual, igual potencia. Una matriz A es idempotente si ¿qué cumple? Cumple que su cuadrado es la matriz A. Por lo tanto, cualquier potencia también nos da A. Matriz nilpotente. Una matriz se dice nilpotente si elevado a un determinado exponente, el resultado es la matriz nula. Matriz involuta o involutiva. Una matriz A es involutiva si su cuadrado nos da la matriz identidad. Matriz ortogonal. Una matriz es ortogonal si se verifica que la matriz multiplicada por su transpuesta nos da la identidad. Una matriz multiplicada por su transpuesta nos da la identidad. También se dice que si multiplicamos dos matrices y nos da la identidad, una es la inversa de la otra. A eso se denomina inversa. Una matriz multiplicada por su inversa me da la identidad. En este caso podemos decir que la transpuesta es la inversa de la matriz. Entonces ya se entiende mejor esto. Matrices normales o matriz normal. Una matriz es normal si conmuta con su transpuesta. Es decir, A por su transpuesta es igual a su transpuesta por A. Obviamente, si A es simétrica, antisimétrica o es una matriz ortogonal, es necesariamente normal. A por A transpuesta es lo mismo que la transpuesta por A. Entonces, también una matriz normal es la matriz ortogonal. Ejemplo, esta matriz. Si esta matriz la multiplico con su transpuesta, el resultado va a ser la identidad. Por favor, verifiquen. Veamos a continuación algunas propiedades. Sean las matrices A, B, C y la nula del mismo orden. A más B es lo mismo que B más A. A más B, todo sumado con C, es lo mismo a
sumado todo con B más C. A más la matriz nula es lo mismo que la matriz nula más A, y esto es igual a la matriz A. Quiere decir que la matriz nula es el elemento neutro aditivo de la adición. Y una matriz sumado con su opuesta es lo mismo que la opuesta sumada con la matriz y nos da la matriz nula. Quiere decir que el inverso aditivo de A es menos A. Propiedades. Si A, B y C son matrices de orden compatibles respecto a la suma y el producto, entonces, en general, A por B es diferente de que B por A. Puedo asociar, si se puede multiplicar A, B y C, puedo asociar A por B todo con C, o A que multiplica a B por C. Noten su similitud en la adición. Una matriz A multiplica a la suma de B con C, entonces le multiplica por el lado izquierdo. Entonces conserva ese orden porque la multiplicación no siempre es conmutativa, a menos que lo diga. A por B, A multiplica por la izquierda a B y a C. De igual manera, si tengo la matriz A más B y por la derecha se le multiplica C, se distribuye a ambos multiplicando por la derecha. A por C más B por C. Si tenemos la matriz A de orden M por N, si le multiplicamos a la matriz A una matriz identidad de orden N, nos va a dar la misma matriz A. Si le multiplicamos por la izquierda una identidad de orden M, a la matriz A también nos dará la misma matriz A. Verifiquen esto con matrices de orden, por ejemplo, 2 por 3 o 3 por 2. Verifiquen. Si tengo la matriz identidad de orden n elevado a la m, eso sigue siendo la matriz identidad del mismo orden. Que el producto de dos matrices sea nulo, eso no implica que la primera es 0 o que la segunda es 0. Eso no implica que al menos una de ellas sea la matriz nula. Porque el producto de dos matrices no nulas puede dar una matriz nula. Si A por B es lo mismo que A por C, entonces eso no quiere decir que B es igual a C. Eso no implica que B es igual a C. ¿Por qué? Porque A puede ser la matriz nula. Y si es la matriz nula, en ambos casos va a dar como resultado la matriz nula, pero B y C no necesariamente van a ser iguales. Novena. No siempre se cumple que A más B todo al cuadrado es el desarrollo normal de un binomio. No siempre. Lo que deben tomar en cuenta aquí ustedes es que A más B al cuadrado se tiene que aplicar la propiedad distributiva, es decir, A más B por A más B. Y ahí van a notar que no necesariamente sale 2A por B. No siempre se cumple que A más B por A menos B es diferencia de cuadrados. Claro, el mismo criterio anterior, que no necesariamente conmutan A con B. Las matrices diagonales son conmutables. Si multiplico la matriz A diagonal con la matriz B diagonal, esto necesariamente va a ser la matriz B por la matriz A. El producto de dos matrices triangulares superiores o inferiores es otra matriz triangular superior o inferior.
Propiedad número 2. El producto de dos matrices diagonales también es otra matriz diagonal. Propiedades adicionales. La traspuesta de la traspuesta es la misma matriz. Si a una suma o diferencia le tomo traspuesta, la traspuesta se distribuye a cada una de ellas. Traspuesta de A más menos traspuesta de B. K por A traspuesta, la traspuesta solo afecta a la matriz. Una constante por una matriz, a todo ello le tomamos traspuesta, la traspuesta solo afecta a la matriz, siendo K un escalar. Si tenemos A por B, todo traspuesta, la traspuesta afecta en sentido contrario. Primero afecta a B y luego se multiplica a A, afectando también la traspuesta. La traza de A más B es la traza de A más la traza de B. La traza de una constante por A, la constante sale de la traza y queda traza de A multiplicado por la constante real K. Finalmente, la traza de A por B es igual a la traza de B por A. Si tenemos la matriz A a la n por T, A a la n todo traspuesta, se puede intercambiar la traspuesta con el exponente, siempre y cuando el exponente es un número natural. Bien, jóvenes, luego veremos el desarrollo de estos ejercicios.